Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos acá en el canal. Por la misericordia del Señor, nuevamente estamos acá para poder traer una reflexión nuevamente a cada uno de ustedes, esperando que cada uno de ustedes esté muy bien y vamos a empezar con una oración pidiéndole al Señor que Él sea el centro de nuestro mensaje en esta preciosa noche. Padre que estás en gloria, Señor, gracias te damos por ser tan bueno con cada uno de nosotros y poder, Señor, estar ya en este momento, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que están, hermano, pues, en sus casitas, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los que nos sintonizan y los que nos miran, Señor amado. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de su corazón, Señor. Bendígalos grandemente, Padre. Si alguno está enfermo, Señor, sánalo, Padre. Si alguno está pasando por situaciones adversas, Señor, por favor, consuela, Señor, fortalezca, Señor. Gracias te damos en esta preciosa hora, Padre, esperando la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, que puedas tú, Señor, darnos, Señor, el entendimiento para trasladarlo a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Dios amado, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del bendito Evangelio de San Juan Zacatepeques. Nuevamente hoy vamos a hablar acerca de la adoración del primogénito y esto lo hallamos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y dice el verso: otra vez cuando introduje al primogénito en el mundo, dicen, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces acá en el comentario dice, a veces cuando estudiamos las citas de los autores del Nuevo Testamento hacen del Antiguo nuestra primera reacción, es decir, que cita más idónea para confirmar el argumento del autor. Luego nuestro entusiasmo se convierte en decepción al mirar el contexto de la cita en el Antiguo. Entonces decimos, esto parece un engaño, porque la cita en su contexto original no quería decir lo que ha hecho decir el autor. Luego, desde luego, sospecho que los autores del Nuevo Testamento asistiesen a las clases de la hermenéutica que se dan en algunos seminarios de hoy. Muchos de ellos suspenderían la asignatura, los cuales quizás quieren decir que algunos de los profesores de hermenéutica de hoy, si fueran alumnos de los autores del Nuevo Testamento, también serían suspendidos, porque lo cierto es que en la segunda reacción esto parece un engaño, cede ante una tercera al reconocer una reflexión más profunda, que hay patrones y principios en las Escrituras que seguramente no estaban al alcance del escritor humano, pero que corresponden a la intención del escritor divino. Entonces descubre que el autor del Nuevo Testamento ha tenido toda la razón. De un modo de emplear la cita del Antiguo, en realidad no solo es apropiada, sino que su uso te abre todo el nuevo mundo de comprensión del significado del Antiguo Testamento. La cita del versículo 6, la tercera de este capítulo, inicialmente nos concierta cuando miramos el texto del Antiguo Testamento, pero luego al profundizar en ella se revela como absolutamente apropiada y acertada. Antes de mirarla, sin embargo, conviene situarnos, resumiendo lo que hemos visto hasta aquí. Por una parte, hemos considerado la naturaleza eterna del Hijo y la superioridad intrínseca con respecto a los ángeles. Entonces, cuando vamos a empezar a ver, cuando el libro de Hebreos dice la adoración del primogénito, ¿qué significa la adoración del primogénito? ¿Quién es el primogénito? El primogénito es nuestro Señor Jesucristo. Aquí el primogénito no significa creado primero, sino que el Hijo con su supremacía, herencia y autoridad sobre todo. Él es el primero, Él es el principio, Él es el alfa, Él es la omega.
Por eso empezamos a ver ahí en Colosenses capítulo 1, en su versículo 15, empezamos a ver algunas cosas y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ahí en el libro de Deuteronomios también nos podemos ver otro versículo de la palabra, ahí en Deuteronomios capítulo 6, en su versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ahí en Mateo capítulo 10 vamos a ver otro pasaje. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 10, dice también: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la adoración es la clave. En la Biblia solo Dios recibe toda adoración. Él es el supremo. Él es el Dios invisible. Entonces no podemos nosotros dar otra adoración a otro, porque entonces estamos cayendo ya en la idolatría, sino que la adoración es solamente para el Señor. Por eso ahí en Deuteronomio en Éxodo capítulo 34, en su versículo 14, nos da una cita: porque no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso, Él es celoso. Entonces aquí nos hace ver de que no podemos nosotros darle adoración a otra cosa, sino que aquí nos hace ver de que Dios es celoso. Y por eso es que es importante que nosotros estemos con esa convicción de que antes adorábamos a otros dioses, pero lo hacíamos totalmente sin ningún, estábamos totalmente fuera, estábamos ciegos. Pero hoy ya tenemos ya nuestros ojos, gracias al Señor, pues el Señor quitó la venda y hoy podemos nosotros adorar al Dios verdadero. Antes lo hacíamos inconscientes, porque no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, sino que estábamos haciendo, pareciera que nosotros estábamos haciendo algo bueno, pero estábamos equivocados. Entonces nos inclinábamos a otros dioses, pero cuando venimos a Jesús, el Señor ordena nuestras vidas. El Señor ordena nuestra forma de poder ver a un Dios todopoderoso. Por eso dice: no te inclinarás a ningún otro Dios. Aquí nos hace el Señor un orden para poder nosotros adorar, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso. Dios se enoja. El hecho de que Dios es Padre, Él ordena: adórenle todos los ángeles de Dios. Es una aclaración directa de que Jesús es divino. Él es poderoso. Los ángeles no adoran a otros ángeles, ni a hombres, solo a Dios. Por eso este versículo afirma claramente la deidad de Cristo. Y quiero llevarles a un texto ahí en Apocalipsis capítulo 19,
en su versículo 10. Y ahí podemos ver algo que como el mismo ángel exhorta a Juan, cuando Juan va y se postra a los pies del ángel, y el ángel mismo reconoce que él no es que tiene la supremacía, él está también bajo cobertura, él sabe a quién adorar, por eso le dice, yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí viene nuevamente el ángel y exhorta a Juan y le dice, no te adores, no te inclines a mí. Solamente un Dios hay. Adora a Jesús. Por eso es que el propósito de la adoración del primogénito aquí nos enseña a que Dios cuando entra al mundo le dice a los ángeles, ángeles adórenme, porque ellos tienen que adorar al Señor. El propósito del autor de Hebreos en el versículo 1 fue escrito para mostrar que Jesús es superior a los ángeles. Él es los ángeles. En tiempos del judaísmo del primer siglo, algunos exaltaban demasiado a los ángeles. Y por eso que el autor deja claro que Jesús no es un ángel. Yo quiero que usted tome esto bien en claro, que Jesús no es un ángel. Los ángeles adoran a Jesús. Los ángeles adoran a Cristo. Por eso dice Hebreos otra vez cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús es el Hijo del Rey y Señor eterno. Por eso ahí en Mateo capítulo 10, el Señor le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso es que cuando nosotros vamos a ver en esta introducción, el primogénito entra en el mundo, hay dos interpretaciones comunes, ambas aceptadas, porque la encarnación cuando Cristo nació, entra al mundo. Su exaltación, su glorificación, su resurrección y el retorno en gloria. En ambos casos el punto es el mismo. Cristo entra al escenario en la historia como digno de la adoración universal. Por eso podemos ver nosotros ahí en Hebreos capítulo 1:6 que el Señor nos enseña que Jesús es el Hijo eterno. Él tiene la autoridad suprema. Él es digno de adoración. Incluso por los ángeles confirma claramente la divinidad de Cristo. Por eso en el comentario podemos ver que esta no era condición definitiva. Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El Padre le da un nombre que es sobre todo nombre al Hijo. Y ahí en Filipenses podemos nosotros ver, Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice algo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué el Señor recibe esos atributos del Padre? Porque Él estuvo en la tierra. Él vino a cumplir ese mandamiento, ese trabajo divino. Él no fue vencido por nadie, sino que Él mismo fue a la cruz del Calvario, dando su vida por cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy venimos nosotros a Él con reverencia. Venimos con Él en agradecimiento. Y por eso dice que ante Él toda rodilla tiene que doblarse. No solo en la tierra, sino que en los cielos. Está hablando de los ángeles. Ahora Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y esto en su nueva condición de Dios es hecho hombre. En otras palabras, en cuanto a la cuestión de la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, tenemos que considerarla, que
con estos dos matices, eternamente superior a ellos, por ser el Hijo de Dios, pero también ha sido constituido superior a ellos por designación del Padre en su nueva condición del Mesías. Jesús, quien ya era superior a los ángeles por su naturaleza esencial en su resurrección, ascensión y glorificación, viene a ser superior a ellos con una superioridad que ya no es esencial, sino por designación del Padre. El que exalta al Hijo es el Padre. ¿Por qué lo exalta? Porque el Hijo no vino a hacer lo que Él quería, sino que vino a hacer lo que el Padre quería. Eso tenemos que tomar muy en cuenta. Por eso es que nosotros tenemos ese privilegio de estar en esta tierra y no hacer nuestra propia voluntad, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios para que podamos irnos al reino de los cielos. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? La obediencia. Y por medio de la obediencia el Señor se agrada. Qué maravilloso es este tema, esperando que usted lo haya tomado en cuenta mucho de lo que pude hablar en esta preciosa noche, esperando de que usted siga leyendo su Biblia y poder seguir indagando más de esto y poder sacarle más provecho. Yo pues le agradezco porque usted nos haya escuchado y también esperando de que usted haya sido edificado en esta noche. Le damos las gracias al Señor, agradecer al Señor por entrar a su casa y poder ser de bendición. Orémosle al Señor, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Bendice tu palabra, Señor, bendiga esta reflexión, Padre. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que estuvieron, Padre, oyendo. Señor, quizás los confrontaste, quizás, Señor, les hablaste a ellos de una o de otra forma, pero en esta preciosa noche, Padre, te ponemos en tus manos este mensaje que no regresa vacía, sino que edificará a cada uno por nombre. Gracias te damos en este momento. Bendito sea tu santísimo nombre, Padre. Estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos concedes y bendiga a los oyentes, Señor del cielo. Gracias por esta preciosa hora. Bendice, Señor, a la vida de cada uno y también la mía. Gracias te damos, Señor bendito. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor me los llene de su presencia y agradeciéndole, si así Cristo no viene, pues también estaríamos la otra semana siempre llevando una reflexión con cada uno de ustedes. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación de este evangelio acá en San Juan Zacatepeques, y que el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones.